Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, algo que ha mantenido a muchos de ustedes en vilo, analizando cada palabra, cada gesto, cada publicación en redes sociales. Vamos a hablar de la dulce y talentosa Demet Özdemir y, por supuesto, de lo que ha dicho sobre un nombre que todos reconocemos y que generó una conexión instantánea con ella en la pantalla, Can Yaman. Sí, amigos, finalmente tenemos una respuesta, o al menos una declaración que, si bien es medida y elegante, podría aclarar muchas de las preguntas y especulaciones que han estado flotando en el aire desde que la magia de Erkenzicus cautivó a millones. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, activen esa campanita para no perderse ningún vídeo y prepárense para desvelar todos los detalles que hemos recopilado y analizado para ustedes. La verdad es que la relación, o la falta de ella, entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido un auténtico rompecabezas para muchos de sus seguidores. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenzicus, la química entre ellos era innegable. Y cuando hablamos de química, no nos referimos solo a la que se veía en la ficción, a esa chispa que hacía que las escenas entre Sanem y Can brillaran con una intensidad poco común. Nos referimos a esa chispa palpable que hacía que los fans fantasearan con la posibilidad de una relación fuera de cámaras. Cada mirada furtiva, cada gesto tierno, cada entrevista en la que se defendían mutuamente o se elogiaban, alimentaba aún más la ilusión de que algo más que una amistad o un compañerismo profesional estaban haciendo entre ellos. Las redes sociales ardían con teorías, compilaciones de sus mejores momentos juntos y deseos de que su conexión en pantalla se tradujera en una realidad. Pasaron los meses y la popularidad de ambos actores se disparó a nivel internacional de una manera vertiginosa. Can Yaman se convirtió casi de la noche a la mañana en el galán turco por excelencia, conquistando corazones en Italia, España y muchos otros países con su carisma y su innegable atractivo. Demet Özdemir, por su parte, continuó consolidando su carrera con proyectos igualmente ambiciosos y aplaudidos, demostrando su versatilidad y talento en cada nuevo papel. Sin embargo, a pesar de que sus caminos profesionales empezaban a tomar rumbos distintos y que ambos, con el tiempo, rehacían sus vidas sentimentales con otras personas, los rumores sobre su relación nunca cesaron por completo. Cada aparición pública juntos, aunque escasas, cada me gusta en redes sociales que uno daba a una publicación del otro, cada comentario sutil o incluso cada entrevista en la que se les preguntaba por el otro, era analizado hasta el último detalle por la prensa y por esos fans incansables que seguían aferrados a la esperanza de una reconciliación, o de una confirmación de lo que muchos creían que ya era un hecho. Incluso cuando ambos rehicieron sus vidas sentimentales con otras personas, la pregunta seguía ahí, latente en la mente de muchos: ¿qué pasó realmente entre Demet y Can? ¿Hubo algo más que una gran amistad forjada en el set? ¿Fueron las presiones mediáticas, las agendas apretadas, las diferencias irreconciliables o simplemente la evolución natural de las personas lo que impidió que algo más profundo fructificara? Estas preguntas, como les decía, resonaban constantemente en los foros, en las secciones de comentarios y en las mentes de aquellos que se habían encariñado con la idea de ellos como pareja. Y es ahí, precisamente, donde entra la reciente y tan esperada declaración de Demet Özdemir. Hace poco, en uno de sus compromisos profesionales, en medio de un evento o quizás a la salida de algún rodaje, la prensa logró interceptar a Demet. Y como era de esperar, la pregunta sobre Can Yaman, ese nombre que sigue resonando con tanta fuerza cuando se habla de ella, no se hizo esperar. Y lo que dijo, amigos, fue bastante revelador, aunque con la elegancia y la mesura que caracterizan a la actriz. Demet, con esa serenidad que tanto la distingue, abordó el tema con una franqueza que muchos agradecen. No ocultó que en su momento compartieron un vínculo muy especial, un lazo que trascendió la pantalla. Describió su relación con Can como algo muy hermoso y significativo. Ahí lo tienen. Ya no se trata solo de la química innegable en pantalla, sino de un sentimiento real, de un aprecio profundo que, según sus propias palabras, trascendió las cámaras y las escenas. Según Demet, la conexión que tenían era genuina, era auténtica y la disfrutaron mucho. Dijo que fueron muy felices trabajando juntos y que guardan muy buenos recuerdos de esa etapa de sus vidas y carreras. Lo interesante aquí es que Demet no minimizó la importancia de su relación con Can. Al contrario, la validó como un capítulo valioso e importante en sus vidas.
Sin embargo, también hizo hincapié en algo fundamental y que a menudo olvidamos cuando idealizamos a las figuras públicas: las cosas cambian. Lo que queda claro en sus palabras es que si bien hubo algo importante, algo que ella califica de hermoso y significativo, ese algo no necesariamente se tradujo o evolucionó en una relación romántica a largo plazo, o al menos no en el sentido que muchos esperaban o deseaban. Demet insinuó, de manera sutil pero clara, que con el tiempo y las circunstancias, las cosas evolucionaron. Y eso es algo completamente natural y humano. Las personas crecen, cambian de prioridades, toman diferentes rumbos en la vida. El hecho de que algo haya sido hermoso en un momento dado, no significa que deba perdurar para siempre en la misma forma o intensidad. Las relaciones, como la vida misma, son fluidas. La actriz fue muy mesurada al hablar, evitando dar detalles escabrosos, confirmar o desmentir explícitamente una relación sentimental pasada de manera tajante. Optó por una respuesta más general, pero a la vez muy honesta sobre la naturaleza de su vínculo. Habló de un cariño muy especial y de una amistad que fue más allá. Esta última frase es clave porque deja la puerta abierta a interpretaciones, pero al mismo tiempo sugiere una profundidad en la conexión que va más allá de una simple amistad platónica. Implica un nivel de entendimiento, de apoyo mutuo y de afecto que quizás no se pueda catalogar fácilmente. Es importante recordar que en su momento hubo muchos rumores de romance, pero ninguno de los dos lo confirmó oficialmente. Siempre mantuvieron un perfil discreto, protegiendo su vida privada en la medida de lo posible. Y eso es algo que, como seguidores, también debemos respetar. Sin embargo, la declaración de Demet ahora nos da una perspectiva diferente, una visión más clara y madura del asunto. Nos permite entender que aunque no se convirtieran en la pareja de ensueño que muchos imaginaron y esperaron, sí existió una conexión humana importante y un afecto mutuo que ambos valoran y recuerdan con cariño. Lo que también podemos inferir de las palabras de Demet es que quizás, la enorme presión mediática y las expectativas de los fans pudieron haber jugado un papel importante en la forma en que su relación, sea cual sea su naturaleza exacta, se desarrolló o no. Cuando eres una figura pública, cada uno de tus movimientos, cada una de tus interacciones, es observada y analizada al microscopio. A veces esa atención constante y esa presión por cumplir con las expectativas pueden ser asfixiantes y dificultar la espontaneidad y el desarrollo natural de las cosas, incluso de las relaciones. Demet Özdemir, al hablar de ello ahora, parece haber llegado a un punto de madurez y aceptación respecto a ese capítulo de su vida. No hay rastro de rencor, no hay arrepentimiento aparente, solo el reconocimiento de un capítulo bonito que formó parte de su vida y que la marcó de alguna manera. Y eso, para mí, es lo más valioso de su declaración. Nos enseña que no todas las historias tienen que terminar en un felices para siempre en el sentido romántico tradicional para ser valiosas. Nos enseña que los afectos profundos, las conexiones significativas, pueden existir y ser importantes incluso si no se convierten en una relación de pareja duradera. Además, es importante destacar que Demet se encuentra en un momento muy dulce de su carrera y de su vida personal. Recientemente hemos visto cómo ha rehecho su vida sentimental con el músico Oğuzhan Koç, y las noticias que llegan de su relación son muy positivas. Y aunque cada uno sigue su propio camino y ha encontrado la felicidad en diferentes direcciones, la forma en que Demet aborda el tema de Can Yaman sugiere que no hay ningún obstáculo, ninguna aspereza o rencor entre ellos. Al contrario, parece haber una disposición genuina para recordar el pasado con cariño y respeto, reconociendo el valor que tuvo en sus vidas. La declaración de Demet Özdemir es, en definitiva, un bálsamo para la curiosidad de sus fans, especialmente para aquellos que siguieron con tanto interés su historia con Can Yaman. Nos permite cerrar algunas puertas de especulación y, al mismo tiempo, abrir otras nuevas de comprensión. Nos muestra que la vida de los artistas, aunque esté rodeada de glamour y atención pública, también está llena de matices, de relaciones que evolucionan, de afectos que se transforman y de momentos que, aunque no se conviertan en leyendas románticas dignas de un cuento de hadas, sí dejan una huella importante y un significado profundo en sus vidas. Para aquellos que siguieron de cerca la química entre ellos en Erkencikus, la respuesta de Demet es, sin duda, una confirmación de que esa magia no era solo actuación. Había algo real allí, un afecto mutuo, una conexión genuina que ambos compartieron y que, a su manera, sigue teniendo un lugar en sus recuerdos. Y eso, creo yo, es una forma muy hermosa de verlo, una forma de validar la importancia de esa conexión sin necesidad de etiquetarla o forzarla en moldes preconcebidos. Es fascinante cómo una simple declaración,
pronunciada con elegancia y mesura, puede generar tanto debate, tanta reflexión y tantos análisis. Demet Özdemir, una vez más, demuestra su elegancia, su inteligencia emocional y su madurez al hablar de un tema tan delicado y que ha generado tanta expectativa. Nos invita a comprender que las relaciones humanas son complejas, multifacéticas y que no todas las conexiones profundas tienen que desembocar en un matrimonio, en una pareja de cuento de hadas o en una historia de amor épica para tener valor. A veces, un cariño especial y una amistad que va más allá son suficientes para enriquecer nuestras vidas. Así que, para resumir un poco lo que hemos estado hablando y lo que nos ha compartido Demet Özdemir, podemos decir que la actriz finalmente ha roto su silencio, o al menos ha ofrecido una respuesta muy clara y significativa sobre su relación con Can Yaman. Ha descrito el vínculo que compartieron como muy hermoso y significativo, un tiempo lleno de cariño y momentos felices, una amistad que fue más allá. Si bien no entró en detalles explícitos sobre un romance apasionado, sí validó la profundidad y la importancia de la conexión que existió entre ellos, un afecto genuino que ambos valoran. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis detallado y de la información que hemos compartido. ¿Qué les pareció la declaración de Demet Özdemir? ¿Creían que había algo más entre ella y Can Yaman? ¿Les sorprendió su respuesta? Nos encantaría leer sus opiniones y sus reflexiones en la sección de comentarios. Compartan con nosotros todo lo que piensan, nos encanta leerlos, debatir con ustedes y crear esta comunidad tan especial. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Ese simple gesto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes y a llegar a más personas. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares o a quien crean que le pueda interesar este tema y les encante el mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para unirse. Únanse a nuestra comunidad haciendo clic en el botón de suscripción y activando la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, ni una sola noticia, ni un solo análisis que traemos para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes, más análisis profundos y por supuesto más entretenimiento. Hasta la próxima.